Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de las leyes de Newton, temas de dinámica y algunos ejercicios de ejemplo. Y vamos a empezar aquí con un ejemplo de tensión, y es cuando hay un cuerpo suspendido de una superficie, de un techo. Para este caso específico tenemos que el peso W es igual a la tensión. Cuando el peso es igual a la tensión, esto asegura que el cuerpo no vaya a romper la cuerda. La tensión normalmente se da en cuerdas, son elementos delgados, y en este caso no la va a romper. Si el peso aumentara, puede llegar el punto en que la tensión también va a aumentar y llegar el punto en que la cuerda se rompa, probablemente si es demasiado. Pero normalmente cuando vemos una lámpara colgando, algún objeto como estos colgando, siempre el peso va a ser igual a la tensión. Bueno, vamos a pasar al segundo caso. Tenemos el caso donde hay un objeto sobre una superficie horizontal, en este caso una mesa, y para estas situaciones el peso siempre es igual a la normal, siempre y cuando estén en la misma vertical. Si esto se cumple, peso igual a la normal. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, que el peso es mayor que la normal, en este caso el objeto va a romper la mesa y va a ir bajando. O lo contrario, si la normal fuera mayor que el peso, pues el objeto empezaría a levitar o a ir subiendo por algún motivo extraño. Entonces, normalmente los objetos que colocamos en nuestras mesas o en una superficie, inclusive nosotros cuando estamos sentados o parados en el planeta, la normal es igual al peso. La siguiente posibilidad se presenta con un arreglo que es este, donde ya en el caso anterior no había movimiento de los objetos. Aquí posiblemente haya movimiento, y digo posiblemente porque puede que no. Tenemos varios elementos acá. Primero, la superficie horizontal, que en este caso es la mesa. Segundo, una polea fija, está fija por acá. Esto significa que está agarradita a algún lado, a alguna pared, a lo que sea, no importa qué, inclusive puede ser a la misma mesa. Y tenemos una cuerda, por aquí hay una cuerda que está sujetando. Es una cuerda que no es elástica. No vamos a considerar la fricción que hay entre la polea y la cuerda, en este caso no lo consideramos. Esto nos llevaría un poco más de complique para el ejercicio. Y tenemos un objeto de 3 kilogramos apoyado en la mesa y un objeto de 5 kilogramos que está suspendido en el aire. Hay que tener en cuenta que se puede mover o no se puede mover, pero si se mueve, la única opción que hay es que se mueva en este sentido, que el objeto de 3 kilogramos se desplace horizontalmente y el de 5 kilogramos descienda. Es la única opción. Esto nunca se va a mover para este lado, a menos que haya otra fuerza, ¿no? Pero así como está, nunca se va a mover para allá. O no se mueve o se mueve hacia la derecha. Y vamos a analizar aquí algunas cosas. Por ejemplo, es importante considerar los materiales que hay en contacto. Es diferente tener un bloque de madera sobre una lámina de vidrio, un bloque de madera sobre otra madera o sobre acero. Y esto es importante porque de aquí proviene la fuerza de rozamiento o la fricción que existe entre los dos elementos. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que son bloques de madera ubicados sobre una mesa también de madera. Los coeficientes de rozamiento dependen del material, así que hasta dependen del tipo de madera. Eso es relativo también. Nosotros vamos a utilizar para este ejemplo, según esta tabla, estas tablas las encontramos en internet por todo lado, y la forma de entenderlas es así. Tenemos los materiales, en este caso buscamos madera-madera, los dos contactos, y tenemos el coeficiente de rozamiento estático, que para la madera equivale a 0,4, y el coeficiente dinámico o cinético viene siendo lo mismo, que en este caso equivale a 0,3. Siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor, si nos damos cuenta es más grande que el dinámico, porque el estático es cuando se empieza a mover, y ya decíamos que cuando se empieza a mover un objeto es más difícil que cuando ya se está moviendo. Vamos a utilizar esos dos.
vamos a hacer el ejercicio y para nuestro caso vamos a utilizar solamente el 0,4. Vamos a hacer el ejercicio cuando empezamos a mover el objeto. Inclusive vamos a verificar que se mueva o no se mueva este objeto en esta situación. A ver, por aquí quitamos nuestra tabla y vamos a activar esto de acá. Vamos a quitar esto, voy a quitar algunas cosas por acá. Ya está. La situación sería de esta manera. Ya le he colocado aquí unas iniciales para diferenciar. Vamos a decir que este es el objeto 1. Ya que teníamos W1, esto no importa cuál es cuál, simplemente hay que saberlo diferenciar para siempre guiarnos por eso. Entonces, objeto 1 y este objeto 2. Lo pudimos haber hecho al revés, no importa. Pero es digamos que la indicación que tenemos para este. Aquí están dibujadas todas las fuerzas que actúan en esta situación particular. Un peso 1 y una normal 1. Decíamos que cuando el horizontal era la misma, o sea que cuando yo calcule el peso aquí va a ser el mismo valor de acá, solamente hay que colocarlo ahí y ya está. En este caso que es horizontal, si es diagonal ya no. Por otro lado tenemos una fuerza de rozamiento que, como les decía, este objeto lo más probable es que se mueva para acá. Entonces la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento, por eso debe ir para acá. En esta situación nunca la vamos a colocar acá, porque iría en el sentido del movimiento y siempre es en el sentido contrario, por eso la dibujamos para allá. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? La tensión. Esta tensión de acá, si se dan cuenta, no hay tensión 1 ni tensión 2. ¿Por qué? Porque la cuerda es una sola. La cuerda es esta que da la vuelta así y es una sola cuerda. ¿Y qué sucede acá con que sea una cuerda? Entonces es una sola tensión. Vamos a suponer que la cuerda es uniforme, entonces la tensión es la misma. Cuando yo determine que aquí hay una tensión X, será exactamente la misma acá, porque es la misma cuerda. Como suponemos que esto va hacia allá, es importante porque vamos también a suponer que el peso 2 es mayor. O el peso 2 es mayor a la fuerza que me va a generar todo esto, no que sea mayor al peso 1, eso no tiene nada que ver en este momento. Ya sería cuando calculemos las fuerzas y vamos a determinar que por aquí hay una fuerza hacia allá, aparte de la fuerza de rozamiento, que, o en este caso, que es la fuerza de rozamiento, que es la que va a determinar si se mueve o no se mueve. Bueno, vamos a empezar a resolver este ejemplo. De la siguiente manera. Tenemos aquí elementos que nos están preguntando: ¿cuánto es el peso 1? ¿Cuánto es el peso 2? La normal, la fuerza de rozamiento, la tensión y la aceleración. Lo más fácil siempre o normalmente es hallar los pesos. Para empezar, vamos a determinar el peso 1, que es igual a masa por gravedad. Lógicamente la masa 1 es 3 kilogramos, todo lo que esté relacionado con el objeto 1 está por acá. Recordemos que el peso es igual a la masa, dijimos que es 3 kilogramos, la tenemos acá, multiplicado por, voy a quitar mi calculadora de acá encima, multiplicado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad de la Tierra, y hacemos la operación matemática. W1, a ver, esto no se ve ahí, W1 es igual a 9,8 por 3, que es lo que teníamos acá en la calculadora. 9,8 por 3 da 29,4. Y esto nos da newtons. Recordemos que un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. A eso equivale un newton, y las fuerzas y el peso es una fuerza, están en newtons, entonces 29,4 newtons. Ya voy colocando esos valores acá, 29,4 newtons.
Esa es la forma de hallar los pesos. Ya hallé uno, vamos a hallar el siguiente. Voy a quitar mi calculadora otra vez. Acá, 29,4, peso 1. Voy a borrar esto para hacer la misma operación, pero ahora con el peso 2. Esto se hace con todos los pesos que uno tenga en el ejercicio. Aquí tenemos 2. Entonces sería ahora peso 2. Aquí sería masa 2. Peso 2 es igual a 5 kilogramos. Ahora estamos mirando la masa 2, que es esta, multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces podemos decir que el peso 2 es igual, a ver nuestra calculadora de nuevo, vamos a multiplicar 9,8 por 5 y esto 49. Es igual a 49. En este caso es 49 exacto, 49 en newtons, 49 newtons acá. Borremos estas operaciones. Ya hemos calculado los dos pesos básicos, los únicos que hay en esta situación, y vamos a ver qué pasa con esos pesos. Resulta que la normal, como es una mesa horizontal, la normal es exactamente igual al peso 1. Entonces aquí la normal ya la tenemos, 29,4 newtons. La fuerza de rozamiento la vamos a calcular. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Decimos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, que es este símbolo así, μ. Coeficiente de rozamiento, voy a trabajar con el estático, se puede con el dinámico, pero aquí lo vamos a hacer con el estático, multiplicado por la normal. Es la ecuación para determinar la fuerza de rozamiento en cualquier superficie, o dos superficies, porque siempre son dos objetos en contacto. Entonces, fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. ¿Y el coeficiente de rozamiento cuál es? Nosotros vimos en nuestra tabla que era 0,4 el estático. Miremoslo aquí de nuevo. A ver, ya esto me está tapando mucho. A ver, voy a subirlo acá un momentico. Acá. Si nos damos cuenta, en la madera vamos a utilizar el estático, que es 0,4. De nuevo la quito y seguimos acá. A ver, devuelvo acá. Fuerza de rozamiento será igual. Solo hay una fuerza de rozamiento, no hay otro elemento que esté en contacto, entonces no coloco fuerza de rozamiento 1 o 2 porque solo hay una. Pero en este caso, lógicamente, es del cuerpo 1. El coeficiente de rozamiento no tiene esa dimensional, 0,4, no tiene unidades, multiplicado por la normal, que dijimos que era 29,4 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento será igual, aquí hacemos la operación en nuestra calculadora, que sería 0,4 multiplicado por 29,4. 11.76. 11.76 newtons. Siguen siendo fuerzas, las fuerzas siempre están en newtons. 11,76 newtons. Es muy sencillo hallar la fuerza de rozamiento. Si hubiera más objetos, se halla de los otros objetos. En este caso no los hay. Seguimos con la tensión. La tensión es un poquito más complicado, un poquito más largo, así que voy a hacerlo en otra pantalla. Voy a borrar esto de acá. Bueno, voy a crear una pantalla nueva porque necesitamos más espacio para hacer toda la operación. Voy a dejar esto acá. Resulta que por cada objeto que yo encuentre en el movimiento del sistema, debo hacer una ecuación.
y una ecuación relativa a la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. La voy a dejar acá. Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso es la sumatoria de las fuerzas. Y para el primer caso, si yo supongo que el objeto se está moviendo en este sentido, voy a quitar aquí la calculadora que no deja ver. Ahora sí. Decía que fuerza es igual a masa por aceleración y que el objeto se está moviendo en este sentido. O es lo ideal, que se vaya a mover en ese sentido. Entonces, aquí lo que yo empiezo a hacer es lo siguiente. A ver, algo pasó acá. Ya. Primer objeto. ¿Cuántas fuerzas hay? Debo colocar siempre primero, o digamos que por orden de signos, coloco primero la fuerza mayor y después la menor. La tensión es una fuerza que es la que hace que este objeto se esté moviendo hacia allá. Y podríamos decir que esa es la mayor porque nunca va a ser la fuerza de rozamiento la que haga mover un objeto. La fuerza de rozamiento lo intenta detener, nunca lo va a hacer mover. Entonces diríamos que la tensión menos, una va para allá y la otra va para el lado contrario, la fuerza de rozamiento es igual. Vamos en este punto, en la fuerza. La masa, masa 1, solo hay una masa, multiplicado por la aceleración. No hay aceleración 1 ni aceleración 2 porque como los objetos están atados, la aceleración es la misma, están unidos, no hay nada elástico, están unidos y es la misma. Esta será mi primera ecuación. La voy a dejar acá, voy a marcarla con otro color. Primera ecuación. Asimismo hacemos para cada objeto que encontremos. Ahora tenemos otro por acá, el de abajo. En este caso, ¿qué fuerza es mayor? El peso, porque va hacia abajo. Entonces diríamos que W2 menos, va para el lado contrario, la tensión, que no es ni 1 ni 2, es la misma, es igual a masa 2 multiplicado por la A. Y ya tenemos dos ecuaciones. Si hay tres objetos, tres ecuaciones y así sucesivamente. De aquí en adelante tenemos que saber hallar sistemas de ecuaciones o resolver sistemas de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos variables. ¿Y cuáles son las variables? Si nos damos cuenta aquí, no conozco la A, no conozco la A. Y tampoco conozco la T, y tampoco conozco la T, que en esencia es la misma. Dos ecuaciones, dos variables. Vamos a intentar resolver este sistema, miremos a ver si nos queda espacio aquí mismo, y si no, ya pasamos a otro lado. Esto se puede usar cualquier forma que hayan aprendido de sistemas de ecuaciones, igualdad, determinantes, sustitución, reducción, bueno, Gauss, hay cualquier cantidad de opciones. Normalmente yo lo hago por reducción o por igualdad, por sustitución o por igualdad, pero por cualquiera se puede y dará lo mismo. Voy a hacer en este caso por igualdad, a ver qué sucede. Entonces empezaría de la siguiente manera. A ver, la idea por igualdad es despejar lo que yo quiera. Yo voy a despejar lo que yo quiera en ambas ecuaciones, pero que sea el mismo valor. Entonces voy a despejar la T. Voy a despejar la T aquí y voy a despejar la T acá. Voy a hacer el despeje por este lado. Y tendríamos lo siguiente. Para el primer caso, o primera ecuación, T es igual a M1 multiplicado por A, y esta fuerza de rozamiento está restando, la paso al otro lado de la igualdad a sumar. Y ya estaría, primera ecuación resuelta. Bueno, resuelta no, despejada. Segunda, voy a despejar exactamente la misma T, pero como está negativa, la voy a pasar al lado derecho para que de una vez me quede positiva, y a este lado dejo lo que queda, que sería W2. Todo esto, recordemos, todo esto es un término y todo eso está sumando y todo lo paso a restar. Menos M2 por A es igual a T. ¿Y por qué así? Porque yo aquí podría haber dicho así, de esta manera. Digamos que lo estoy haciendo todo en simultánea para no tener problemas, o para hacerla más rápido más bien. Y por eso decía que todo esto está sumando. Si me preguntan qué operación está haciendo todo esto, sumando,
pasa al otro lado a restar acá. Pero si me preguntaran qué operación está haciendo la A, está multiplicando a M2. ¿Qué operación está haciendo M2? Está multiplicando A. ¿Y qué operación está haciendo todo esto? Está sumando, por eso pasa al otro lado a restar. Ya tengo, voy a quitar esto de acá, ya tengo mis dos ecuaciones despejadas. Entonces, ¿qué hago? Darle valores. No importa que la letra que despeje, que es la T, esté al lado izquierdo, al lado derecho, no se confundan con eso. Es lo mismo tener 3 más 5, sería igual a 8, a tener 8 igual a 3 más 5. No se confundan con que esté a un lado o al otro. Siempre nos acostumbramos al lado izquierdo y no es necesario. Bueno, aclarando esto, podemos seguir. Ya voy a darle valores. En el primer caso, la tensión es igual. M1, 3 kilogramos. Voy a cambiar la A por una A aquí azul. Por A. A no la conozco. Más la fuerza de rozamiento que la hallamos hace poco. A ver dónde la tengo. Por aquí encima estaba. 11,76. No se ve muy bien ahí, pero era 11,76 newtons. Fuerza de rozamiento. Ya hice el reemplazo de la primera ecuación. Para la segunda, voy a decir que T es igual W2, 5 kilogramos, menos M2, perdón, aquí me estoy equivocando. A ver, aquí me equivoqué. Bueno, aquí tenemos W2, que W2 equivale a ver, miramos cuánto nos dio. ...49 newtons. W2 nos dio 49 newtons. Menos M2, que es 5 kilogramos. Esto multiplicado por la aceleración. Y ya está. Ahí están las dos ecuaciones con sus valores. Ahora igualamos. Voy a utilizar el sistema de igualación, por eso despejé el mismo valor. Y igualar será aquí voy a separar esto. Igualar será hacer esto. 3 kilogramos por A más 11,76 newtons es igual. Como esta T es igual a esta T, yo puedo afirmar que todo esto es igual a todo esto, ya que es la misma igualdad. Entonces, 49 newtons menos 5 kilogramos por A. Bueno, esta la estoy haciendo en azul. Si nos fijamos qué pasó aquí, ya no existe T. Ya este sistema digamos que me eliminó la T y ya me queda solo una variable, que es la azul que vemos acá, y es la que vamos a despejar. Despejo esto y ya estaría hallando la aceleración. Hallando la aceleración o el primer valor, es muy rápido hacer el resto. ¿Cómo se despeja esto? Voy a dejar las letras A al mismo lado. Tendríamos 3 kilogramos por A. De una vez voy a decir que esto es igual. Perdón. Todo esto es un término. No puedo mover la A solita en este momento. Debo mover todo ese término porque la A está multiplicando algo, pero aquí también hay otro. Entonces debo mover todo esto como un término solo. Está restando, lo paso al otro lado a sumar. 5 kilogramos por A y esto es igual. Ahora sí, ¿qué teníamos aquí? 49
newtons. Esto ya lo pasé al otro lado. Esto de aquí está sumando y lo voy a quitar. Pasa a restar menos 11,76 newtons. Ya casi tenemos el despeje. Por aquí simplemente factor común. Voy a colocarlo como A. A será igual. Perdón. No es igual. A factor común de 3 kilogramos más 5 kilogramos. Esto es igual. Aquí puedo de una vez ir haciendo estas operaciones matemáticas. Voy a utilizar mi calculadora. Y podríamos decir que 49 newtons menos 11 newtons, 11,76, 49 menos 11,76 37.24 es igual a 37,24 newtons. Solo me falta hacer esta suma, 5 y 3, 8, y pasarlo a dividir y ya tendría el resultado. Entonces puedo decir que, espero que quepa acá, A es igual, voy a colocarlo en verde, 37,24 newtons. A ver, quito la calculadora que está estorbando. Decía que A es igual a 37,24 newtons dividido entre, todo esto está multiplicando, miremos, pasa al otro lado a dividir, de una vez lo sumo, 5 y 3, 8, son kilogramos ambos, entonces sería 8 kilogramos, y esto sería igual a hacer la operación y ya tendríamos la aceleración de ese caso. Vamos a hacerla acá. 37.24 dividido entre 8. 4.655 Y esto nos da 4,655. Y aquí metros por segundo cuadrado, ya les muestro por qué. A ver, quitemos esto. Quedó un poquito aquí apretado, ya les indico el porqué de todo esto. Quiere decir que la aceleración la voy a escribir aquí arriba como un valor para tenerlo presente. La aceleración nos dio 4,655 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué sobre segundo cuadrado? Porque recuerden que el newton, aquí el newton tiene dentro algo que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces yo puedo decir que cancelo este kilogramo con este kilogramo y me queda metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad que tengo aquí, metro sobre segundo cuadrado. Es la forma de entender de dónde sale ese metro sobre segundo cuadrado. Ahí tendríamos resuelta la aceleración. Quizás es un poco complejo, la parte más compleja, pero ya hallar la tensión, que es lo que falta, es mucho más fácil. Voy a borrar esto. A ver. Voy a borrar todo esto excepto lo de arriba. Recordemos que todo esto era para hallar solamente la aceleración y ya la tenemos hallada. Inclusive voy a escribirla aquí en nuestra tablita como un dato ya calculado, que aceleración 4,655 metros sobre segundo cuadrado. La escribí donde no era, era acá. ...4,655 metros sobre segundo cuadrado. Así.
Ya la tendríamos, ahora sí, ahí. Voy a ocultar esto un momento y seguimos trabajando con este. Esto de aquí lo borro y ya está. Ahora vamos a determinar o a calcular la tensión, que es lo único que nos falta. La tensión, ya había despejado una ecuación, voy a hacerlo de nuevo acá, es mucho más corto. Dijimos que la tensión era igual a M1 por A y le sumamos la fuerza de rozamiento, que la estoy sacando de acá, está restando, pasa al otro lado a sumar. Bueno, entonces la tensión es igual a M1, 3 kilogramos, multiplicado por la A, que ya la acabé de hallar, que es 4,655 metros por segundo cuadrado, más la fuerza de rozamiento, que ya la teníamos por aquí determinada, que era 11,76 newtons. Y es cuestión de hacer esas operaciones y ya estaría. Tenemos que multiplicar 4,655 por 3 y después sumarle 11,76 y para este caso ya estaría. Estas ecuaciones no son siempre para los ejercicios, para todos, es para cada, o uno saca las ecuaciones para cada caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la operación. Y en este caso sería la siguiente. 3 multiplicado por 4,655. 13.965. Le sumamos 11,76. 25.725. Y esto nos da que es igual a 25,725 newtons. Quitemos la calculadora para ver mejor. Y ya tendríamos, esto es el valor de la tensión. Si se dan cuenta, ya tenemos todo resuelto. Vamos a pasar de nuevo a mi tablita de datos. 25,725. Voy a ocultar esto. 25,725 newtons. Ya hemos determinado todo y vamos a analizar un poco más detenidamente esto. La aceleración nos dio 4,655. La aceleración no puede dar mayor de 9,8. Si en algún momento nos da 9,8 o más, es porque está cayendo. Si da más, es imposible. En la Tierra, en el planeta Tierra, no va a dar más de 9,8. O sea que si nos da más, ya estamos cometiendo un error. Es una forma de identificar algún error. La tensión, en este caso, es de 25. Miremosla. 25,7. Y el peso 2 es 49. Entonces, efectivamente, esto va bajando, porque el peso 2 es mayor que la tensión. Esa sería la forma de resolver ejercicios de este tipo. O una forma, porque hay más opciones, pero en la forma algebraica. Podemos continuar con otros elementos por acá para analizar. En este caso, nosotros podríamos identificar que el peso del hombre verde va hacia abajo, es mayor que la tensión y mayor que el peso del hombre araña. Por eso el sistema se va a mover de esta manera y va a acelerar. Habría que calcular cuánto, pero no lo vamos a hacer acá. Otra situación, a ver, ¿dónde está? Otra situación se presenta como esta: un objeto que se está resbalando por una superficie. Si nos damos cuenta, aquí la normal, aquí ya tenemos un pequeño lío, porque la normal ya no es igual a ver, ¿dónde estoy? Por acá. Vamos a crear una nueva. La normal que intento mostrarles acá ya no es exactamente la misma al peso. A ver, aquí la tenemos. Esta normal no es el peso, porque ya es una superficie inclinada. Aquí es importante tener en cuenta el ángulo con que se está formando esto. Miremos acá. Este ángulo, a ver si hago una línea más recta que esto.
Si yo hago la prolongación de la superficie con respecto a la horizontal, que la horizontal sí la tengo acá, este ángulo es importantísimo para yo poder determinar esta n', que será la normal. Cuando yo determine eso, puedo hallar la fuerza de rozamiento. Por aquí ya lo tengo dibujado de otra manera, que es, no es esta, a ver cuál es esta. Miremos, esta fuerza la voy a pasar acá porque es exactamente la misma y es la que me genera ese triángulo para poderlo trabajar. Por eso aquí vemos, ahora va. Y este ángulo que les decía es exactamente este ángulo que les estaba mostrando yo por acá. O sea que a mí me dan este ángulo 30 grados y yo puedo decir que este ángulo de aquí tiene 30 grados. Eso por geometría no lo vamos a demostrar acá, pero vamos a decir que así es. ¿Y cómo determino esta, que digamos que es la más complicada? Esa componente. Para allá, esa n' es para allá la normal, para allá la fuerza de rozamiento. Simplemente yo haría lo siguiente. Yo puedo decir que este valor de aquí equivale al seno y este de aquí equivale al coseno. O sea que si quiero hallar este valorcito es con coseno y si quiero hallar este sería con seno. Para estos ejercicios se utilizan ambos. Entonces seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es n', dividido entre la hipotenusa, que es el peso. Normalmente el peso uno lo conoce, entonces esto pasa aquí a multiplicar, nos quedaría que W por seno de 30 es igual a n', y ya tengo la normal. Porque W lo conozco normalmente y el seno de 30 pues también ya lo puedo hacer. Si yo quiero hallar el valor de esta f, que también lo voy a necesitar porque voy a querer saber con qué fuerza se está moviendo por acá, hacemos así: coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que el adyacente es esta f, dividido entre el peso, que es la hipotenusa. Exactamente lo mismo, W multiplicado por coseno de 30, y esto es igual a F. Esa sería la forma en estas situaciones. Con eso yo ya sé este valor de acá cuál es y este valor de acá para determinar la fuerza de rozamiento. En un caso como esto solo habrían dos fuerzas, saber cuál es mayor que cuál, porque puede que ni siquiera se mueva. El coeficiente de rozamiento aquí lo trabajaría con, por ejemplo, acero, y esto es concreto. O los ejercicios normalmente me dan esos valores, pero pues aquí buscaría en una tabla donde diga acero sobre concreto, acero concreto, concreto acero. Bueno, seguimos con otro elemento por acá. A ver qué más situaciones tenemos. No está ya. Y ya, no es más, eso es todo. Estos son los ejercicios que, bueno, algunos ejemplos muy sencillos. Por aquí tengo uno último que quiero mostrarles, que es este. A ver, tengo que ocultar algo más acá. Está acá. Esta situación también es muy similar. Simplemente vamos a verificar hacia dónde se mueve el sistema, y ejercicios como estos me preguntan siempre la tensión y cuál es la aceleración, igual que el anterior. ¿Qué hacemos? Miramos cuál tiene mayor peso. Pues efectivamente, como vemos, están suspendidos, verticales. Esta polea lo único que hace es cambiar de dirección. Aquí no está ahorrando fuerza ni nada, no es un polipasto ni un arreglo de poleas, entonces solamente cambia de dirección. Vamos a suponer que esto va más grande que esto, entonces se va a mover en este sentido. Esto ya lo podemos definir y ese sentido es importante. Yo aquí ya la tengo, digamos que con las fuerzas representadas así: W1, W2, T, T y la aceleración. Vamos a intentar dar las ecuaciones, aunque no hagamos el ejercicio completamente. Las ecuaciones para el primer caso, para este, buscamos cuál es la fuerza mayor. Pues ya sabemos que el objeto va a bajar hacia allá porque es el peso mayor. Entonces W1 menos, se resta la tensión, es igual a M1 por la aceleración.
Recordemos que estamos hablando que F es igual a M por A. Esta F equivale a esto. Sumatoria de fuerzas. Una va para abajo, la otra va para arriba. Y la masa multiplicada por la aceleración. Esta sería la primera ecuación. Muy sencillo de hacer. En el otro lado similar. Pero aquí, ¿cuál es mayor? Aquí es mayor la tensión porque el objeto va a subir. Y esa es la que se coloca primero. Tensión es igual, tensión menos W2, porque hay otra hacia abajo. Y esto es igual a M2 por A. Aquí ya tendríamos la siguiente ecuación, parecida al ejercicio anterior. Ya podemos resolver esto, podemos darle valores y ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio para hallar la tensión y la aceleración. Eso es todo, lo quiero dejar acá. Ya espero se haya entendido y hasta la próxima.